Todos, buenos días a todos. Estamos de presidente de esta sesión, de este simposio de estrategias complementarias al PROA, la doctora Karen Ordóñez y mi persona, Jorge Álvarez. Es el gusto presentar al doctor Germán Esparza para esta charla. El doctor Germán Esparza, que es súper conocido y ya amigo de la casa, de nuestra casa y de muchas otras casas. Doctor Germán, sabemos que es microbiólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que además es profesor de pregrado y posgrado de microbiología médica de esa universidad y también de bacteriología médica de la especialización en infectología de la Universidad del Rosario. Entre otras cosas, doctor Germán Esparza, sabemos que hace parte del panel de expertos en microbiología y del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana del CLSI en Estados Unidos y de la Organización Panamericana de Infectología, de la cual pues ya es súper conocido, y de la CIN. Doctor Germán Esparza, el auditorio es completamente suyo. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Muy buenos días para todos. Es de verdad un placer estar con ustedes. Gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por tener este detalle de invitarme, y vamos entonces a hablar en este rato, para que aprovechemos el tiempo, de uso adecuado de herramientas diagnósticas en la cama del paciente o a la cabecera del paciente. Esta es mi declaración de conflictos de intereses, y lo que vamos a hacer en este rato es recordar las rutas del diagnóstico microbiológico y comentar sus alcances y limitaciones, discutir el rol de nuevas tecnologías en el laboratorio de microbiología y su posicionamiento en los hospitales, y revisar estrategias para incorporar los datos de esas pruebas en los programas de optimización de antimicrobianos. Entonces, en el paciente séptico, sabemos todos que cada hora de retraso en el inicio de antibiótico apropiado aumenta la mortalidad. Aquí les pongo dos grandes ejemplos. Uno primero del doctor Kumar, publicado en Critical Care en 2006, donde muestra cómo cada hora que pasa después de diagnosticada la sepsis, la probabilidad de sobrevivir de los pacientes se reduce en un 7.6% por hora. Y otro que fue corroborado en el New England Journal of Medicine, esto fue un trabajo hecho en servicios de urgencias de Nueva York, que muestra cómo también en los pacientes sépticos, si rápidamente se coloca el antibiótico apropiado, entonces la mortalidad va a ser significativamente menor. Pero en la vida real esto es lo que ocurre. Esta es la línea de tiempo en el diagnóstico. En el caso de los hemocultivos, en el día 1 tomamos la muestra y estamos sujetos a que se tome el volumen adecuado en cuanto al número de botellas y cantidad de sangre por botella, también a los problemas de contaminación, a que el paciente ya no tenga antibióticos, o sea, ya esté recibiendo antibióticos en el momento de la toma, lo cual nos disminuiría la capacidad de recuperación de estos sistemas. Y aquí se arranca un tratamiento empírico. Aquí algunos de los infectólogos que nos acompañan arrancarían un manejo antibiótico. En el día 2 decimos todos que pita la botella, el hemocultivo es positivo con los sistemas automatizados que contamos, le hacemos un gram, pero aquí es muy difícil muchas veces hacer el ajuste terapéutico, solo con una coloración de gram, va a ser demasiado complejo. Luego viene la identificación de especie, eso dependerá del tipo de sistema que tengas. A veces Maldi se puede montar directamente de la botella, algunos otros hemos utilizado medios cromogénicos, y aquí podríamos aproximarnos a la identificación, y luego viene el antibiograma. Pero el resultado final de esos hemocultivos podría tardar 4 a 5 días. Es demasiado tiempo en un paciente crítico que se haya expuesto a una terapia empírica tal vez inapropiada. Entonces, en el flujo del diagnóstico, tenemos la ruta convencional, que depende de tener las colonias crecidas en los agares para poder montar pruebas manuales o pruebas automatizadas de identificación y susceptibilidad. Y también tenemos la ruta rápida, el atajo, donde podemos hacerlo a través de espectrometría de masas como MALDI-TOF o a través de pruebas de multiplex PCR. Este MALDI-TOF me da solo identificación, y esas pruebas de multiplex PCR me dan además genes de resistencia. ¿Cuál ruta escoger? Una o la otra. En mi concepto, la mejor estrategia sería una combinación, porque no a todos les puedo hacer PCR. En los pacientes críticos necesito ir más rápido, y sea lo que fuere, cualquier método de los que tenemos disponibles ahorita, necesitamos hacer antibiograma. Eso va a ser muy difícil no lograrlo sin un antibiograma, porque hasta el momento no tenemos pruebas de transcriptómica aplicadas a la práctica clínica diaria. Entonces, métodos de multiplex. Hay varias opciones en el mercado.
ya tenemos la biología molecular al alcance del laboratorio clínico, al alcance de la mano. Ya no es esa sesión que antes teníamos, donde necesitábamos gente entrenada, un área separada, etcétera. Ahora estas secciones están ya, digamos, incorporadas en el área de rutina de los laboratorios. Y quiero comentarles sobre algunos de estos métodos. Por ejemplo, este que es bastante empleado, no solo en Colombia, sino en la región de Latinoamérica, es el panel BCID2 de FilmArray para sepsis. Se monta a través de 200 microlitros de una botella de hemocultivo positivo y prácticamente en una hora detecta si usted tiene gram positivos como Enterococcus fecalis, Fisium, Listeria, Estafilo, Strepto. En gram negativos detectaría enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophmonas maltophilia, por ejemplo, meningococo. En hongos se identificaría Candida auris, por ejemplo, que antes no lo teníamos disponible, Cryptococcus neoformans, más otros, especies de Cándida también muy importantes. Y en genes de resistencia, MEC-A de estafilococo, Van A y Van B de los enterococos, las 5 familias más importantes de carbapenemasas, KPC, NDM, BIM y MPI-OXA48, el gen ZXM de las BLES y el gen MCR1 de la resistencia móvil a la colistina. Pero no solamente hay este tipo de paneles, también hay otras marcas. Este se llama Sepsis Flow Chip, también detecta entonces varios microorganismos directamente de la botella de hemocultivo, detecta también otros genes de resistencia que no están incluidos en otros paneles, por ejemplo, OXA23 de Acinetobacter, que es muy importante, IMP, que es un tipo de carbapenemasa que aquí no se detecta con mucha frecuencia, las SPM, que son las de Sao Paulo, son prácticamente confinadas al Brasil, y detecta SHIFT, por ejemplo, que es un grupo grande de betalactamasas también muy diverso. Una cosa importante que debemos tener en cuenta, porque esta charla se llama uso adecuado, es que algunos de los genes son cromosomales, y ahí es donde yo empiezo como a tener un poquito de problema, porque por ejemplo, OXA51 es de Acinetobacter baumannii siempre. Entonces, si está positivo, no te haría ningún cambio en la aproximación terapéutica al menos, porque sigue siendo la típica clásica carbapenemasa de Acinetobacter cromosomal, o la ESME, por ejemplo, de Serratia. Ahora, ¿cuándo solicitar estos paneles? Es muy importante que se creen protocolos. Esto es solo un ejemplo. Cada hospital, inclusive cada asegurador, ha creado sus propios protocolos. Entonces, para paneles de sepsis, la recomendación va a ser que, por ejemplo, en pacientes de la UCI que presenten bacilos gram negativos en la botella de hemocultivo se monten estos paneles. Si está en UCI, es por algo, es crítico. Segundo, mínimo, tendrá BLES. Y muy seguramente con la pandemia, carbapenemasas, como la doctora Karen Ordoño nos va a contar más adelante. Pacientes con levaduras en el gram por el impacto en la mortalidad. Pacientes con signos de sepsis y bacilos gram positivos si hay factores de riesgo para listeria monocitógenes, una embarazada, por ejemplo, un paciente que trabaja con ganado. Pacientes con cocos gram positivos en racimos, como si fueran estafilo, pero en escenarios puntuales. Primero, si hay shock séptico, que no se pueden esperar. Segundo, por ejemplo, que hubiera foco piógeno en piel, tejidos blandos, abscesos, empiemas, derrame pleural, neumonía necrotizante allí. Pacientes en los que se observen cocos gram negativos y haya, por ejemplo, signos de sepsis y o infección del sistema nervioso central, porque podría ser meningo, si es un adolescente, por ejemplo, donde también lo vemos con mucha frecuencia. Pacientes con inmunosupresión severa y prolongada que podrían traslocar cualquier cosa, allí necesitamos estos paneles. Tal vez en ciertos grupos de pacientes más estables, por ejemplo, una pielonefritis con bacteremia, que es frecuente, en un paciente que va respondiendo bien, muy seguramente no necesitamos estas pruebas. Ustedes van a crear sus propios protocolos. Ahora, tenemos otro tipo de herramientas. Miren este se llama AMR Direct. Este también es de Flowchip. Detecta 20 genes de resistencia a los antibióticos. El problema es que no te dice cuál bacteria es, sino solo te da el gen de resistencia. Se puede hacer en hemocultivos, exudados rectales, aspirado nasofaríngeo, exudado nasofaríngeo, directamente en la colonia, hisopados rectales, y nasales como muestra única, no requiere extracción del DNA y mire todos los genes que detecta. Las 5 familias más importantes de carbapenemasas, mutantes de SHIFT, que son BLES, genes de resistencia para estafilococo, las OXA, por ejemplo, varias de ellas de Acinetobacter baumannii. Aquí voy a adelantarme un poquito, la discusión que tengo para el final es, ¿seremos capaces de analizar toda esta información en conjunto? A mí lo único que me estresa es no tener una bacteria a quien relacionar, porque eso tiene mucho que ver con el ejercicio mental que hace el clínico a la hora de prescribir el antibiótico. Pero lo vamos a dejar para el final y las preguntas. Tenemos otros paneles, por ejemplo, este es de Curetis, de Univero, este viene de España.
Aquí les traigo una ficha nada más. Esta es el panel para infección intraabdominal, directamente del líquido peritoneal. En un paciente, por ejemplo, con una peritonitis terciaria, por ejemplo, usted podría entonces detectar gram-positivos como estafilo, enterococo, anaerobios, que me parece interesante, es una de las primeras pruebas que meten anaerobios, bacteroides, por ejemplo, Clostridium, enterobacterales, bacterias no fermentadoras como Acinetobacter y Pseudomonas, hongos también que puedan estar allí, y todos esos genes de resistencia, incluyendo las toxinas de Clostridioides difficile, toxinas Shiga. Miren, varios genes de resistencia que inclusive incluyen genes de resistencia plasmídica a las quinolonas. Entonces, de nuevo, a mí me parecen una maravilla. Si uno los mira así, queda como deslumbrado, ¿cierto? Y directamente en líquido peritoneal, en esas peritonitis muy seguramente crónicas, difíciles, sepsis de origen abdominal, pero hay que pensarse 2 veces yo qué hago con todos esos resultados. Este es muy utilizado por los americanos, este es el Verygen, que tiene para mí una limitación muy grande, y es que requiere un gram. Tienes que hacerle un gram a la botella, y si es gram negativo, utilizas el panel de gram negativos. Y si es gram positivo, el de gram positivos. Entonces me choca porque a veces tenemos esas infecciones polimicrobianas, donde el laboratorio encuentra uno pero no el otro, porque le falta tiempo de incubación, entonces el gram negativo gana la carrera. Esa es una limitación, pero en general son sistemas que también detectan géneros bacterianos y sus correspondientes mecanismos genéticos de resistencia. Ahora, tenemos muy de moda los inmunoensayos de flujo lateral. No son moleculares, pero también son pruebas rápidas. Son en 15 minutos, inclusive desde los 5 minutos ya uno está viendo algo. Hay para carbapenemasas, para CTXM, que es una BLE, y para el gen de resistencia a la colistina. Pueden ser hasta 5 veces más baratos que una PCR y muy fáciles de montar, no necesitas un área aparte, cualquiera lo puede leer, así que han sido una revolución también en el diagnóstico. Aquí la gran pregunta, queridos amigos, es si podrían estas pruebas moleculares eliminar los antibiogramas que son tan demorados, que siempre los médicos y los que me están oyendo, mis compañeros aquí de sala, siempre tienen ese problema de que no ha salido el antibiograma, pero ¿qué pasó? Pero llaman y todavía no sale y el paciente persiste en esas combinaciones de antibióticos. Miren esto, estos son datos de mi empresa, esto es Proacecal. Nosotros enviamos una E. coli con una BLE a 172 laboratorios de microbiología para que le hicieran el antibiograma. Cuando hay una BLE, la concentración inhibitoria mínima comienza a fluctuar porque hay una enzima. Entonces te puede dar muy sensible o te puede dar ahora sensible dosis dependiente, como ustedes mañana lo van a ver con la doctora Amy Mathers. Y en el caso de las carbapenemasas, peor. Usted puede tener el gen de la carbapenemasa que los laboratorios, inclusive una sola marca de automatizado, le puede dar absolutamente sensible. Usted lo pasa por alto. No sabe que tiene una carbapenemasa hasta que el paciente le hace la falla, o puede ir en diversos rangos de resistencia dependiendo. Entonces la concentración inhibitoria mínima se puede quedar cortica. Entonces aquí yo hice como una comparación. Concentración inhibitoria mínima versus el gen de resistencia. La SIM o la MIC le permite conocer el perfil completo de susceptibilidad, porque el gen de resistencia te dice a qué es resistente, pero no te dice a qué es sensible. Aquí, si conoces tú toda la foto para escoger la mejor opción, determina si los nuevos antibióticos son una alternativa viable. Yo les aconsejo no se confíen. Es una herramienta no negociable, al menos para los patógenos bacterianos más importantes del grupo escape. Pero el gen de resistencia le permitirá escoger rápidamente la opción terapéutica más segura. A pesar de la sensibilidad in vitro a ciertas moléculas, conocer el mecanismo genético de resistencia lo hará escoger el antibiótico de manera prudente. Para los que me conocen saben que no me gusta ese término, pero aquí yo sí sería conservador, sobre todo en los pacientes más críticos. En casos de multiresistencia y alta resistencia in vitro, le ayudará a escoger estrategias de rescate. Por ejemplo, si hay coproducciones, si hay, por ejemplo, KPC con BIM o KPC con NDM, usted solo utilizaría Ceptab y Conastronam si tiene la certeza. De resto va a ser muy difícil de prescribirlo y de justificarlo. Y otro ejemplo sería E. coli y Klebsiella, que tengan una BLE como CTXM, a pesar de que tengan sensibilidad a piptazo y cefepime. Voy a elaborar de eso mañana. Incorporando los genes de resistencia en decisiones de antibiótico. Si, por ejemplo, ustedes tienen una de estas pruebas muy rápidas y les dice CTXM positivo, indica la producción de BLES. Las cefalosporinas elastronam en el antibiograma deberían ser cambiadas a resistente por más de que aparecieran inicialmente sensibles y no se recomienda el uso de piptazo. Estamos hablando de bacteremia. Esto no es una infección urinaria. Hicimos la PCR directamente en la botella del hemocultivo. Si el gen CTXM es negativo, yo sería prudente porque puede significar, sí,
que no hay CTXM, pero usted cómo sabe que no hay TEM o SHIF, sobre todo si es Klebsiella. Yo sería muy prudente, yo creo que no debería usarse ceftriaxona hasta que llegue el resultado del antibiograma completo. Hay que entender lo que significan los genes, por ejemplo, las beta-lactamasas. Si es una KPC, significa una carbapenemasa de clase A, que podría hidrolizar penicilinas, cefalosporinas, monobactams y carbapenems. Hay que notificar al infectólogo, al comité del PROA, al comité de infecciones, probar en el antibiograma ceftavibactam y el tratamiento será ceftazimia-avibactam, hasta que aquí en Colombia tengamos imipenem relevactam u otras opciones. Si es una metalo, también es una carbapenemasa de clase B, habría que notificar porque podría generar resistencia a penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. No hidroliza el astronam, pero usted cómo sabe si el astronam podría tener resistencia por BLES o AMC que viajen en los mismos plásmidos o en otros plásmidos. Entonces, la base de tratamiento será astronam en una combinación. Muy seguramente hasta que llegue el antibiograma, astronam con ceftazimia y bactam. Allá usted después ajusta. Y la OXA 48 es diferente, porque la OXA 48, si usted sabe que está allí y no hay otra beta-lactamasa, cefepime podría ser una opción para descartarlo. ¿Por qué no? No sería descabellado, es un suiterión. Y ceftavibactam sería otra alternativa. Pero usted va jugando con las opciones si sabe qué significa cada uno de los genes. Por ejemplo, el MCR1 de la resistencia a la colistina. Si es positivo, indica la presencia de un mecanismo de resistencia transferible a las polimixinas. El paciente podría ponerse en precauciones de contacto si usted quiere. Toca mandarle ese aislamiento al instituto. Ellas están haciendo vigilancia y no use polimixinas. Pero miren lo chistoso. Si les da negativo, tampoco use polimixinas, porque el mecanismo de resistencia en Colombia más frecuente no es MCR1, son mutaciones en el lípido A. Y si el gen no está, no quiere decir que sea sensible a la colistina. Hay un montón de falsos sensibles, por lo cual, además de ese efecto in vitro, hay datos que muestran mayor mortalidad y mayor toxicidad, menor penetración, por lo cual considere mejor alternativas a las polimixinas. Con estafilococo es más fácil. Por ejemplo, si el gen MECA es negativo y la fracción MRJ también, significa no hay resistencia a la meticilina. Es muy raro, yo sé que hay otros mecanismos, pero son rarísimos. La alternativa de manejo sería un beta-lactámico. Si el gen MECA es positivo y la fracción MRJ también, hay resistencia a la meticilina. Cualquiera de estas opciones a juicio del infectólogo. Pero si el gen MECA es positivo y la fracción MRJ es negativa, puede ser un cultivo mixto que usted no esté viendo. Tiene aureus y tiene coagulasa negativa, que antes llamábamos y ahora se llaman SOSA. Sería dar un manejo como meticilino resistente y hay que subcultivar y tratar de buscar otras colonias de probablemente acompañantes que tenga Staphylococcus aureus. No es raro y va a ser cada vez más frecuente que tengan discordancia entre el antibiograma y la PCR. Mucho cuidado. Me preocupa el impacto terapéutico que pueda confundir a algunos clínicos, que usted ve aquí KPC con total sensibilidad a todas las cefalosporinas y carbapenems. Y lo segundo, esto va a generar problemas con la auditoría, porque el auditor le va a decir, usted por qué está dando ceftazimia y avibactam, que vale una plata, cuando usted podría utilizar ceftriaxona, que vale un peso. Entonces, allí es muy importante editar esos antibiogramas en conjunto con el PROA. Vienen cosas nuevas claramente. Estamos esperando que este entre a Latinoamérica, que es una prueba de identificación antibiograma directamente de la botella de hemocultivo. Más o menos el resultado completo saldría en 6 horas y media. Se tendría identificación antibiograma listo y se hace a través de análisis celular morfokinético con cámaras integradas. Este es definitivamente el reality show de las bacterias, porque vas a tener allí la bacteria expuesta al antibiótico y vas mirando cómo cambia de forma a la medida que muere o a la medida que sobrevive. Entonces va a ser muy chévere porque además traza estas curvas y tiene una muy buena correlación con el método de referencia. Yo aquí quiero decir algo, y es que el método de referencia algún día tendrá que cambiar. No podrá seguir siendo microdilución en caldo. Es absurdo seguirse creyendo el cuento de que uno tiene en un plato antibiótico bacteria en una sola concentración y ya, eso es lo que pasa en el paciente. Eso es mentira. La MIC en un paciente es cinética y ustedes como médicos lo saben. Paciente que no recibe el antibiótico adecuado, al otro día hay más bacteria y al siguiente hay más bacteria. Eso no es estático como uno se está imaginando. Tal vez el futuro del antibiograma, queridos doctores, es esto. ¿Qué pasa con los fagos? Ya hay algunos trabajos que se están haciendo con pruebas. Claramente, esto tiene, aquí está interviniendo
Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, pero se está trabajando con fagos, con la posibilidad de colocar fagos directamente sobre los sitios de infección y medir la actividad lítica de los fagos. Hay algunos trabajos, algunos un poco controvertidos, pero ahí vamos. Muy seguramente ese es el futuro de la terapia antimicrobiana y ya vendrán pruebas para hacer esos antibiogramas, si pudiéramos decir, de la actividad de los fagos sobre esas bacterias multiresistentes. En esto hay que decir que los rusos han sido pioneros, pero estamos tratando en los Estados Unidos de reproducir muchos de esos resultados. Bien, no se los puede perder mañana, tenemos 2 eventos importantes, aprovecho, tenemos simposio satélite al mediodía, vamos a hablar de reglas de experto para gram negativos multiresistentes más allá de las KPC. Eso es muy interesante. Vamos a tener 3 casos clínicos con 3 expertos. Y en la tardecita, 3:30, Salón Chiribiquete, vamos a hablar con Navneet Narayanan, Amy Mathers, y voy a estar yo también hablando de algunos puntos clave de resistencia. No se pueden perder las nuevas recomendaciones de las BLES y de medicina personalizada en la tarde. En resumen, los avances en las tecnologías se mueven a un ritmo acelerado. Sin embargo, es clave siempre determinar y preguntarse, ¿cuándo se requiere implementar un método rápido? ¿Me va a cambiar en algo la decisión terapéutica? A mí me aterra que compren un equipo de estos para dejarlo pudriéndose en un laboratorio sin usar. ¿Qué tan rápido necesito rápido? Porque puede que necesite pacientes para un mismo día, en 1 hora, al día siguiente, eso depende. ¿Y cuál es mi epidemiología local? Si se justifica por la epidemiología que tengo. ¿Necesito tener toda esa información o puedo focalizarme en lo más importante para mi institución y mi grupo de pacientes? Necesito tener 50 genes de resistencia y si los tengo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo soluciono las discrepancias si llego a tenerlas? Eso hay que saberlo. ¿Qué hará el infectólogo desde lo terapéutico? ¿Qué hará el laboratorio desde lo técnico? ¿Es costo efectivo? ¿Puedo pagarlo? ¿Necesito que sea sostenible en el tiempo? Eso es importante. Yo tampoco me puedo ir a la ruina teniendo un juguetico en el laboratorio que yo lo monto 2 o 3 veces y se me fue todo el presupuesto y el resto del mes me toca dejarlo lleno de telarañas. Entonces tengo que saber si tengo sostenibilidad. Esa es la gran palabra también para los recursos del laboratorio. Necesito educar al personal médico y paramédico en la interpretación del resultado. Definitivamente que algo se puede hacer y que se incorporen las guías. Ahora, queridos doctores, en el PROA, en la epidemiología, tienen que aparecer los genes que están detectando con estas PCRs. Ya la epidemiología local no es solo S y R, no, ya, métale el gen, porque eso va a cambiar totalmente la aproximación. Les agradezco muchísimo su atención y vuelvo con los doctores para continuar en este simposio. Muchas gracias.